Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Génesis 12:1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y el versículo 4 dice, y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. A excepción de Jesucristo, Abraham es probablemente la persona más importante de la Biblia. Abraham fue un hombre de fe y por eso es un gigante en las Escrituras. Por otro lado, la Biblia nos dice que Moisés fue el gran legislador. Él recibió los 10 mandamientos y las otras leyes de Dios en el monte Sinaí y se las dio al pueblo. Moisés fue el gran instrumento que Dios usó para liberar a la nación israelita de la esclavitud egipcia. Josué fue un gran líder militar. Él guió a la nación a través del río Jordán para conquistar Palestina. David fue el rey más brillante de Israel. Por medio de él, Israel se convirtió en una gran nación en el Medio Oriente. David también escribió los salmos más maravillosos. Y Daniel fue un estadista extraordinario. Elías fue uno de los grandes profetas, todos ellos como muchos otros profetas y líderes. Eran gigantes. Pero cada uno de ellos podría atestiguar al toque que Abraham era su padre en la fe. Y esto también es verdad entre las personalidades del Nuevo Testamento. Pablo especialmente recordó a Abraham como el mejor ejemplo de cómo la gente de Dios debe de ser justificada por fe y de vivir por fe. De muchas formas, la historia de la redención comienza con el llamado de Dios a Abraham. La historia de la vida de Abraham contiene las primeras referencias de la justicia de Dios en la Biblia. Mateo incluye la genealogía de Jesús en su evangelio para seguirle la pista a Abraham con respecto a los principios de la salvación. Lucas 1:68 incluye las declaraciones de Zacarías que el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, diciendo en el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Grandes secciones del Nuevo Testamento atestiguan de la importancia de Abraham. Abraham es llamado el amigo de Dios 3 veces en las Escrituras. ¿Por qué es Abraham llamado el amigo de Dios? ¿No será porque él le creyó a Dios y vivió una vida caracterizada por la fe? La fe sobresale en la vida de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Eso fue todo lo que Dios le dijo? Nosotras queremos más detalles, ¿no es cierto? No dice nada acerca de cómo sonaba la voz de Dios, ni cómo la escuchó Abraham. ¿Fue acaso un sueño? A lo mejor cayeron rayos y truenos del cielo, o tal vez serían impresiones sutiles de un corazón buscando a Dios. No lo sabemos. ¿Por qué no nos dice Dios más cosas para que podamos escuchar sus palabras más específicamente? Capaz Dios se guardó los detalles específicos, por lo que nosotras hacemos con esos detalles generalmente. Cuando vemos detalles en la Biblia, tendemos a hacer formatos, plantillas de ellos. Establecemos principios y luego desarrollamos
una relación con los principios, en vez de con Dios. Y por eso no podemos ver lo que es fuera de lo común como algo genuino, a pesar de que Dios está casi siempre en lo fuera de lo común. La Biblia describe muchas formas de escuchar a Dios. Hasta algunas veces nos dice que Dios simplemente habló y nos atormentamos por la falta de detalles. Nos deja vacías, con hambre de saber lo que Él está diciendo, que es exactamente lo que Dios tenía planeado. Aquellas de nosotras que queremos escuchar a Dios, no podemos darnos el lujo de limitarnos a solo una forma de expresión. A lo mejor Él te hablará a través de las palabras de una amiga o un amigo, o te hará notar con lupa divina pasajes específicos en las Escrituras, o alineará tus circunstancias de tal manera que confirmará los deseos de tu corazón, guiados por el Espíritu Santo. Lo más probable es que Dios te alcance con una combinación de expresiones que se complementan unas a otras y que sirven para fortalecer tu fe en Dios. Entonces podrás seguir adelante confiadamente, sabiendo que el Dios que gobierna cada detalle de tu vida te está hablando a través de ellos y dirigiéndote al lugar que Él te irá mostrando a medida que avanzas. Versículo 4. Y Abraham se fue, tal y como el Señor le dijo. Abraham hizo lo que Dios le dijo. Si Dios hubiera mirado en su corazón de antemano y visto un espíritu de desafío, de rebelión o de apatía, Dios probablemente no le hubiera hablado a Abraham. La palabra de Dios lleva a cabo lo que Él la envía a hacer. Por eso Dios dice en Isaías 55:11, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié. Dios debe haber visto en Abraham la disposición de seguir su voz aún antes de que su voz hablara. El resto de la Escritura nos dice que Abraham demostró fe, que significa que él oyó a Dios y tuvo la opción de elegir la decisión a tomar. Él podía haberse quedado en Ur, en su tierra natal. Él podía haber cuestionado si la voz era realmente de Dios o hasta de cualquier otro Dios. Él podía haber escuchado e ignorado todo el asunto, pero no lo hizo. Él escuchó lo suficientemente claro para seguir a Dios, pero no lo suficientemente claro para eliminar la necesidad de tener fe. Así es como la dinámica de escuchar a Dios funciona. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos entender que Él no hablará tan definitivamente que no se requerirá fe para seguirlo. Sin embargo, Él hablará con la suficiente claridad para que la fe tenga algo de dirección. La clave para nosotras es de seguir adelante cuando pensamos que hemos escuchado a Dios. Algunas de nosotras no hacemos eso. Esperamos a que nuestros corazones estén 100% seguros. Una espera que nunca llegará a su fin, porque debajo de esa espera hay un gran miedo de actuar por fe. Dios está buscando no simplemente nuestra capacidad de oír, sino que quiere una contestación de fe. Su voz nos dará el espacio suficiente para decidir si lo queremos hacer o no. Él quiere que sigamos su guía, no que acatemos sus mandatos servilmente. Él siempre deja espacio para tu corazón.